Ya me comí. Saludos, personas del pasado, soy Cronos Data, enviado desde el futuro para advertirles sobre los patrones del pasado que aún moldean el presente. He analizado datos electorales y mediáticos del 2022 en Colombia y detectado cómo la polarización afectiva, alimentada por narrativas radicales, influyó en los resultados y percepción ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Ecos del Tiempo. Este es un espacio de diálogo y reflexión donde exploraremos el manejo de la información en torno a las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia. Acompáñenos en esta conversación que busca aportar claridad y perspectiva sobre este importante proceso democrático. Les damos la bienvenida a todos los presentes en este espacio virtual que está hecho para compartir, analizar y expresar opiniones desde distintas perspectivas. Les invito a abrir el micrófono y a dar su gran presentación, estimados colegas. Les presento lo que las cifras no permitieron ocultar. Según los análisis realizados en ese entonces, el 67% de los contenidos más viralizados durante la campaña fueron negativos, dirigidos principalmente a candidatos con propuestas disruptivas, como Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Medios tradicionales y digitales potenciaron esta tendencia, utilizando plataformas como Twitter y Facebook, donde la interacción entre usuarios polarizados alcanzó niveles históricos, con más de 120,000 menciones diarias a términos como corrupción y fraude electoral 910. Bueno, ya de comienzo, hoy el tema es de mucho interés. Creo pertinente iniciar con algunas preguntas. La primera, ¿qué pasó con las elecciones presidenciales del 2022? ¿Cómo se manejó la información? Pues Felipe, Gustavo Petro fue el más votado durante la primera vuelta. El pasado 29 de mayo, en las elecciones presidenciales, este candidato obtuvo un total de 8.500.000 votos, es decir, el 40.32% del total. En una de las elecciones presidenciales más polémicas que hemos tenido en Colombia, en donde uno de los candidatos, con el nombre de Gustavo Petro, ha sido elegido presidente de la República y candidato con el mayor índice de popularidad, pero también el candidato con el pasado más cuestionable y oscuro que hemos tenido en nuestro país. Estaba pensando en José Raquel Mercado. Era un líder obrero, no hubo combate. Usted sabe lo que pasó. Sí, claro, yo tenía 13 años. Entonces me quieres endilgar un hecho. No, no a usted, pero yo era un niño, a esa organización. no me miraba en nada. Hoy, en el año tratando de 2021, yo le pregunto si que no usted tiene que ver conmigo, ni siquiera existe. usted sí perteneció a eso. Claro, porque es que, Vicky, te lo voy a decir, cuando tú haces este tipo de preguntas, muchos de los que escuchan, entonces ya no piensan lo que tú piensas, sino que Petro mató a Mercado. Yo tenía 13 años y era sacristán. Bueno, pero usted estaba en el M-19 cuando se tomaron el Palacio de Justicia. ¿Sí estaba? Claro, preso y torturado, mi amiga. Preso y torturado. Pero entonces, organización. ¿quién vela por el hecho de que un joven, el mejor estudiante del externado en economía, lo hubiesen torturado en el Cantón Norte? Retomar las elecciones presidenciales de 2022 en Colombia es clave para la proyección de las elecciones que se aproximan al 2026. Es evidente que el pueblo habló y se vio reflejado en los resultados en las comisiones electorales, las cuales marcaron un punto de inflexión en la historia política del país. Asimismo, como el manejo que se dio a información en ese periodo. En retrospectiva, existen algunos aspectos claves como la polarización informativa y discursos de odio que se enmarcó por una polarización exacerbada. Los grandes medios tendieron a descalificar y estigmatizar a ciertos candidatos, donde Petro era sinónimo de guerrillero, comunismo, incluso
una vinculación directa a Venezuela por su crisis migratoria. Entre comillas, seremos como Venezuela, cierro comillas. A diferencia del candidato Rodolfo Hernández, donde le favorecía vinculándolo a empresario, entre comillas, una persona con carácter, siendo un desbalance para la generación de posturas claras para la ciudadanía. Existió una desinformación masiva y fake news alcanzando niveles alarmantes. Pero no solo las narrativas dividieron. Los estudios del Atlas de Elecciones 2022 identificaron un patrón preocupante. La audiencia más joven, entre 18 y 25 años, recibió el 43% de los contenidos a través de redes sociales, donde las campañas emotivas basadas en miedo y esperanza dominaron. Esta fragmentación del mensaje intensificó la desconfianza hacia las instituciones y los oponentes políticos uno a uno. Los datos fueron claros. La manipulación mediática puede amplificar el rechazo entre grupos, pero también solidificar movimientos sociales. Cabe mencionar que también el clímax de las elecciones surgieron periodistas como Daniel Coronel, quien plasmó las situaciones de cada candidato en su momento, desde reflexiones propias presentando la situación de cada uno, permitiendo reflexionar o cuestionar sobre su pasado y su capacidad para gobernar. Lo que pasa es que siempre la estigmatización de los candidatos es algo que debemos evitar a toda costa. Es importante criticar de manera objetiva, sin caer en ataques personales. Cada candidato tiene cosas que ofrecer. Y en vez de descalificar, lo que necesitamos es un debate más serio y constructivo entre las diferentes personas. Que compañero, la carrera a la Casa de Nariño, como lo mencionas, estuvo plagado de polémicas, envuelta en escándalos. Y es que el pasado de Gustavo Petro deja mucho que desear, con justa razón. Tengamos en cuenta que fue integrante del grupo guerrillero M19. Y no mencionemos de su pobre gestión en la alcaldía de Bogotá. Cabe además mencionar que el candidato del pacto histórico fue arrestado en el 85 y pasó año y medio en prisión por orden de la justicia penal militar. Fue liberado en el 87. Sin embargo, en 1990 el M19 eligió la paz en el gobierno de Virgilio Barrio. Y no hablemos de los famosos Petrovideos. Durante el debate en noviembre del 98 en el Senado de la República, la honorable senadora Paola Valencia dio a conocer unos videos en el que se observaba a Gustavo Petro recibiendo fajos de dinero en unas bolsas, lo cual generó un escándalo en todo el país. Los resultados de las elecciones nos muestran lo que sucedió con la gente, pero también es importante ver cómo los medios y las redes influyeron en este resultado. No podemos olvidar que la información que llega al público tiene un impacto directo en la decisión final de cada uno de ellos, y por eso es este resultado. Es clave identificar la agenda mediática versus realidad. Mientras los grandes medios enfocaron la discusión en temas como el miedo al cambio o el continuismo, se tuvo poca relevancia a las posturas de los candidatos en temáticas problemáticas estructurales como la desigualdad, el acceso a derechos básicos y el conflicto armado, en especial aquellas invisibilizadas por el centralismo mediático. El miedo fue un factor clave en el impacto de las audiencias. En su cuenta de Twitter, el candidato ha definido al perdón social como un perdón generalizado para los victimarios, basado en la verdad y la reparación de las víctimas, a través de mecanismos concretos. Hoy, desde mi perspectiva futura, me pregunto, ¿qué aprenderán de estas cifras y narrativas? ¿Podrán revertir la polarización y construir una democracia informada? El destino aún está en sus manos.